vamos a hablar de lo que vosotros comúnmente ya conocéis o entendéis como toxicidades, que no es un término correcto. Habría que hablar de eventos adversos que te provoca el tratamiento y que tenemos que optimizar porque vais a vivir mucho y tenemos que intentar que viváis con la mejor calidad posible. A ver si esto pasa. Entonces, bueno, el objetivo de la charla no es más que el que hemos comentado, ¿no? Conocer los eventos adversos más frecuentes relacionados con los tratamientos, así como para que tú respondas bien a un tratamiento, tienes que estar en unas condiciones óptimas, tanto a nivel nutricional como al nivel del cuerpo, ¿no? Porque todos tenemos como el mismo chasis, pero el chasis es distinto, hay que pasar distintas ITVs. Entonces, esto es repetirnos, pero yo creo que es siempre importante decirlo, porque no es infrecuente, no sé si os habrá pasado a alguno de vosotros, que cuando estáis con vuestro... Porque todos sois de Madrid, todos los que estáis aquí. ¿Cuántos sois de fuera? Bueno, muy bien, está muy bien representado. Pues no sé si os habrá pasado en los distintos médicos o hematólogos que os lleven, preguntarles a veces, ¿pero cuánto tengo que estar con este tratamiento? Y a veces es que no nos explicamos bien. Yo a veces les digo, es que hablo muy deprisa y es cierto, no llegamos a... porque es una enfermedad muy difícil de entender. Entonces, la clave de esta enfermedad, que como todos sabéis, está relacionado con unas células que son muy bonitas cuando las ves al microscopio óptico, que se llaman células plasmáticas, que sabéis todos que son un tipo de linfocito, que el linfocito no es más que una célula que nos defiende de infecciones. Pues esa célula plasmática produce distintos tipos de anticuerpos que nos defienden de infecciones. ¿Qué es lo que os pasa a muchos de vosotros? Pues que solamente producís un tipo de anticuerpo, cuando tendríamos que tener distintas variedades. Y eso os hace que estéis predispuestos. Antes me decía una compañera vuestra, que había estado ingresada hace 3 días con infección y que había estado con catarros. Claro, porque esta enfermedad lo que te favorece o te predispone es a coger infecciones, fundamentalmente. Entonces, la palabra clave de esta enfermedad es que es una enfermedad crónica. Crónica como la diabetes. Cuando informamos a alguien que es diabético, parece como que es lo más normal, o cuando le decimos a alguien que tiene una enfermedad cardíaca y tiene doble stent, no, tengo un doble stent, pero cuando decimos mieloma, joroba, mieloma. Pues no. El mieloma quizá es una enfermedad importante, es una enfermedad tumoral, pero tenemos muchas alternativas terapéuticas. Hoy te podemos decir que la palabra clave es que estamos avanzando, ya hay compañeros que utilizan la palabra que el objetivo próximo será, o futuro cercano, la curación. Por el momento no podemos decirlo, pero podemos decir, el ejemplo es Teresa, de que podemos tener una vida pues muy buena. La mejora de los tratamientos, yo tengo 52 años, cuando empezamos con esto, hablaban de esta enfermedad y yo lo más que conocía era melfalán-prednisona. Hace 20 años, 25 años, era lo que se manejaba, tratamientos, y era una enfermedad que sigue siendo una enfermedad dura y una enfermedad cruel, es una enfermedad que no tenemos que quitarle hierro, sois unos luchadores porque no es una enfermedad fácil, pero es cierto que hace 25 años, cuando diagnosticabas un mieloma, pues lo que transmitías no era lo que transmites ahora. Ha cambiado radicalmente y ha cambiado radicalmente la supervivencia de estos pacientes, fundamentalmente los pacientes jóvenes, que sois los que veis en la línea azulita, son los que tienen una mejor supervivencia y en los que todavía tenemos que avanzar y pese a utilizar las mejores herramientas tenemos peores resultados, son los pacientes mayores. Teresa se ríe conmigo porque me dice que cuando hablamos, digo, tengo un paciente joven y estoy preocupada por esto. Y me dice, bueno, ¿qué edad tiene Esther? Y le digo, 75 años. Me dice, Esther, es joven. Para mí es un paciente joven, porque la esperanza de vida, por lo menos de un paciente asturiano, si es mujer vive un poquito más, 87, 88 años, y si es hombre 85 años. Pues todos los años que yo no consiga que llegue a ese límite, para mí pues es un poco de fracaso, porque lo que busco es que llegues a esa edad pues con unas condiciones como muchos de los que estáis ahí sentados o como está Teresa. Por tanto, el paciente joven sabemos que es aquel que tiene menos de 70 años, vamos a dejarlo claro. El lunes tuve un paciente joven, 44 años, que venía un poco asustado porque le habían dicho que tenía un cáncer a la sangre. Un cáncer a la sangre que, como hemos dicho, tiene muchas opciones o muchas alternativas terapéuticas.
El objetivo en estos pacientes es un poco diferente al que nos planteamos en los pacientes mayores. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, al ser más jóvenes, pues lo que tengo que intentar es buscar la erradicación de la clona tumoral, ya sabéis, de esa proteína que os está provocando el daño, lo máximo posible, eliminarla, para que tengáis una mejor supervivencia libre de progresión, es decir, viváis más años. Por tanto, el objetivo de tratamiento es lo que acabo de comentaros. Erradicar la clona tumoral, eso que hemos dicho, esa célula plasmática que tenéis un poco defectuosa y que produce solamente un tipo de anticuerpos. Y este es un poco el camino, no sé si lo habéis seguido, cuántos de vosotros habéis ido a trasplante, cuántos de los que estáis aquí a trasplante autólogo. Bueno, es decir, que un volumen importante. Entonces, muchos de vosotros habréis seguido este camino. Es decir, llegas, te informan un poquito, más o menos, porque ya os digo que pasa el tiempo y es difícil incluso para nosotros comunicaros cómo es esta enfermedad, y recibes un tratamiento de inducción. El tratamiento de inducción pues debe ser eficaz, debe tratar de provocaros la menos toxicidad posible y, sobre todo, debe intentar no fastidiar la médula, en el sentido de que luego podamos movilizar vuestra médula para recoger los progenitores. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos en este momento? Hasta ahora teníamos el VTD, Velcade, talidomidasa. ¿Cuántos de vosotros fuisteis tratados así, con VTD en inducción? ¿Vale? Ese es el tratamiento estándar, ¿no? El tratamiento que teníamos aprobados y que en principio se utiliza en muchos centros. Pero como dice Teresa, ahora tenemos una buena noticia porque está aprobado en pacientes jóvenes candidatos a trasplante, jóvenes menores de 70, yo a veces pongo 72, 73 años, si se encuentran muy bien, les pongo el tratamiento que sería DARA-VTD. Es decir, el VTD le añadimos el DARA. Existe otra alternativa terapéutica que también está bien, que es el VRD, lo que pasa que no está aprobado, pero sí que es cierto que a muchos de nuestros pacientes se lo ponemos. Bueno, vamos a saludar al doctor Joan Bladé. Un placer verte. Luego. Y este es un poquito el tratamiento de inducción que hay. Luego, después de recibir el VRD o el VTD o DARA-VTD, el paciente se le recogen los progenitores y recibe el trasplante autólogo. Todos sabéis lo que es la recolección de progenitores, que simplemente no es que te vayan a agujerear la médula espinal no estamos hablando, acordaros que estamos hablando siempre de médula ósea. Si digo algún concepto o algo que no entendéis o que me lo decís y contestamos sobre la marcha. Y lo que hacemos es ponerte durante unos días unas inyecciones que te pinchas en la barriga, que se llama factor estimulante de colonias, que tiene un problema, sobre todo para los mielomas, que provoca ya en pacientes que no son mieloma muchos dolores de huesos, porque moviliza la fábrica de todas las células para que salgan todas las células tuyas, buenas y malas, a un análisis de sangre normal, para poder luego recogerlo, como si hicieras una donación. Por eso, cuando te pones el factor estimulante, a muchos de vosotros os habrán dicho que tenéis que tomar paracetamol como 20 minutos antes, para evitar ese dolor de huesos. Pues entonces el paciente recibe el trasplante autólogo y luego el paso siguiente es el que es un poco dudoso, que es hacer la posconsolidación. No todos los que estáis ahí sentados habréis hecho posconsolidación, que recibir un poquito lo mismo que recibiste al principio. ¿A qué pacientes se les pone? Pues a aquellos en los que no han alcanzado una respuesta óptima a criterio del médico que os lleva, porque no hay nada estandarizado ni escrito de que haya que recibir ciclos después de recibir el trasplante. Lo que sí es seguro, y todo continúa, es el mantenimiento. El mantenimiento en pacientes jóvenes candidatos a trasplante, hoy por hoy el fármaco que está aprobado es la lenalidomida, pero es cierto que en algunos pacientes el mantenimiento lo hacemos con otros fármacos como inhibidores de proteosomas, como es el bortezomib. Y luego el objetivo en el paciente mayor es un poquito diferente. Es intentar alcanzar una respuesta también profunda y buena, pero no tener en cuenta que debemos aportarle poca toxicidad. Debemos tener en cuenta las preferencias de los pacientes, pues muchos de mis pacientes, algunos están en el pueblo y me dicen, oye Esther, yo no puedo venir a la consulta cada 2x3, entonces buscamos la mejor opción para que el paciente se encuentre, y hay alternativas terapéuticas para todos, para que se encuentre en la mejor condición posible, siempre hablando y explicándole al paciente, oye, esto es lo que vas a conseguir con esto y con esto otro. Y esto es un poco el circuito que sigue un paciente con mieloma cuando es diagnosticado.
Un paciente con mieloma, en el momento que entra en el servicio de salud, bien sea a través de urgencias, porque muchos de vosotros estáis dando vueltas, porque no se sabe muy bien lo que tenéis, empecéis con un dolor lumbar, que si es una lumbalgia, para arriba, para abajo, de un lado para otro, sin saber muy bien qué es lo que tengo, y entonces entras con urgencias y de repente aparece en una radiografía una sospecha de una fractura que es un poco patológica, y entonces a partir de ahí se empiezan todos los estudios. O bien va reiteradamente al médico de cabecera porque coges infecciones urinarias de repetición, coges catarros de repetición, no sabes muy bien por qué, y al final pues aparece el mieloma. Pero en el momento que el mieloma entra en la consulta de un hematólogo, entra para quedarse. Y la relación que establece con nosotros es una relación pues muy cercana. Yo a veces pienso como parte de mi familia, que a veces pues te paran por la calle, hablas con ellos, intentas ayudarles porque el mieloma, sobre todo si te gustan los pacientes, si te gusta ayudar, pues ves que todo lo que les puedas proporcionar ya ha mejorado tanto, ha cambiado todo tanto. Pero claro, el mieloma va a vivir mucho, y para vivir mucho yo no puedo ayudarle yo sola. Entonces necesito pues la ayuda de un traumatólogo. Y necesito un traumatólogo eficaz que me responda de manera rápida pues a los problemas que tenéis. Necesito a veces un urólogo, porque os hacéis mayores, cumplís años, mayores de verdad, no de lo que me dice Teresa, y entonces pues necesitamos ayuda también de otros especialistas, fundamentalmente también de ginecólogos, porque hay pacientes, oye Esther, me pasa, mujeres que me consultan, es decir, que no solamente es el hematólogo necesita el apoyo. Y hoy vamos a centrarnos en un apoyo fundamental que suele ser el servicio de farmacia, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. El servicio de farmacia es clave y fundamental para el manejo de los eventos adversos y lo que vosotros vulgarmente conocéis como toxicidades. El servicio endocrino y nutrición para hablarnos, y muchos de mis pacientes, de hecho tenemos una beca con la SEON, con la Sociedad Española de Nutrición, en lo que los pacientes con mieloma pues les enviamos a la consulta de endocrino, les ponen como en una... No sé si en los gimnasios habéis visto esta huella que te pones los pies descalzo y te dicen el índice de masa corporal, la edad que tienes, como les miden la fuerza, y con eso nosotros ajustamos y ponemos pues la nutrición con ayuda del nutricionista y del endocrino que le vendría mejor. Y luego está la actividad, el deporte, que yo no me lo planteaba nunca hasta que tuve una paciente de 50 años, médico, compañera, una ubista de la UCI, una médico de la UCI, que debutó con un mieloma. Es una chica súper guapa, delgadita, siempre súper coqueta, y que te da muchas ganas de ayudarla. Y entonces ella me decía, Esther, es que yo hacía yoga, pero no yoga de respirar, sino yoga de actividad física. Y tú te planteas qué actividad física puede hacer un mieloma adaptado a él, ¿no? Y entonces es cuando buscas apoyos y empiezas a interesarte en distintas cosas para poder ayudaros. En cuanto a los eventos adversos, que es el bloque de farmacia, todos los fármacos, cuando decimos pasa al hospital de día oncológico, en mi caso lo compartimos con oncología, pasa al hospital de día oncológico. Claro, allí en el hospital de día oncológico también hay otros tipos de cánceres. Entonces, es que estoy poniendo quimio. Realmente hoy los mielomas no ponen quimio, la palabra quimio de citostáticos, que se te cae el pelo, que ya no hay ese tipo de toxicidades, sino que manejamos otro tipo de eventos adversos. Entonces, esto es para que os suene cómo se regulan, cómo los conoce o cómo los manejan, tanto los manejamos dentro de ensayos clínicos fundamentalmente, porque el ensayo clínico está muy regulado, está mucho más regulado que la práctica clínica habitual. En la práctica clínica habitual tú puedes improvisar, pero en el ensayo tienes que cumplir. Entonces tienes que manejar los términos con propiedad, y entonces hay una escala de severidad que va de 0 cuando no te provoca nada a el grado 5 cuando es un desenlace fatal. Entonces, ¿qué fármacos? Hemos dividido en los 3 grandes bloques de fármacos que todos seguro que habéis recibido o estáis recibiendo, que son los inhibidores de proteosomas. ¿Cuántos habéis recibido alguno de estos? ¿Os suena? Bortezomib, calcizormid, Vale, pues vamos a dividirlos en este grupo que son los inhibidores de proteosomas, los inmunomoduladores, lenalidomida, pomalidomida, ¿vale? Y luego lo dividiremos, el último, hemos incluido los fármacos anti-C38, que el ejemplo es el daratumumab y lisatuximab. ¿Os suenan? ¿Os lo habéis recibido alguno de vosotros? Vale. Bien. Teresa nos levanta la mano. Ahí, vamos a contar una más.
Bueno, entonces, el evento adverso que provocan los inhibidores de proteosomas, el evento adverso más frecuente, esto se puede, bueno, el evento adverso más frecuente es la neuropatía. ¿Y cómo la describe la neuropatía? A veces es tan sutil que por eso el paciente a veces me dice, ¿qué me está preguntando Esther? No le voy a contar porque esto es una tontería, no tiene nada que ver. El ejemplo para mí era una vez hablando con una paciente que hoy está en esta sala, que me decía que a veces se le hormigaba solo un dedo del pie. Un dedo del pie. Y eso que se le hormigaba del dedo del pie y le daba, era un efecto de la quimioterapia. Sabéis que hablamos de quimioterapia, no decir la palabra inhibidores de proteosomas, del bortezomib, de los inhibidores de proteosomas que se ponían. Los inhibidores de proteosomas en un primer momento se ponían intravenosos y ahora se ponen subcutáneos. Lo que te dice el estudio de Mugo de cambiar la fórmula de forma intravenosa a forma subcutánea, te decía que disminuía la toxicidad neurológica, la neuropatía. Y realmente es verdad que disminuye porque provocaba mucha, pero sigue habiéndola. ¿Cómo la valoramos? Pues a veces el paciente me dice que cuando va a abrir el pomo de la puerta nota que pérdida de fuerza. Eso ya sería un grado elevado. Pero básicamente a veces simplemente son hormigueos o dolor en la planta, fundamentalmente es en los pies. Pocas veces afecta a las extremidades superiores, pero también puede pasar. Entonces, es una sensación de quemazón. Hiperestesia significa que incluso le molesta cuando se tapa con la sábana, o lo contrario, nota frialdad, cambios como circulatorios. Parestesia son hormigueos. Y luego, cuando es un poquito más grave, es el dolor neuropático, cuando además de los hormigueos, oye, es que me duele, Esther, y tengo que parar al caminar porque me duele, como que voy parando en todos los escaparates. Y hay factores de riesgo que agravan esto, que agravan. Entonces, cuando voy a ponerle un bortezomib a un paciente, tengo que saber si es diabético o si está con alguno de estos fármacos que veis aquí, porque pueden agravar la neuropatía. Por ejemplo, los pacientes que tenéis colesterol alto y que estáis tomando fármacos como las estatinas, que disminuye el colesterol, pues puede agravar la neuropatía. Y que siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que saber es que la neuropatía de los inhibidores de proteosomas es reversible, es decir, que una vez que lo suspendemos puede mejorar. Es decir, no va a más, siempre va a quedar un poquito, pero no va a empeorar. Por eso es muy importante graduarla y detectarla pronto. Es decir, no callaros. Oye, te dije que me dolía un pie al caminar, te dije que tiemblo un poco, te dije que tenía inestabilidad y me siento como borracho al caminar. Todas esas cosas contarlas porque se gradúan. Y según el grado, yo actúo de una manera u otra. Es decir, si no tienes dolor y simplemente tienes un poquito de neuropatía, pues mantengo la dosis, pero te añado algún fármaco, algún neuroléptico, para ayudarte a que eso lo lleves mejor. Si tienes un poquito de dolor, pues lo que hago es reducir un poquito la dosis. Y Esther, si reduzco la dosis, porque hay pacientes que me dicen, no quiero decírselo a Esther, porque si se lo digo voy a perder eficacia. No, porque lo importante es, visteis que vamos a vivir mucho tiempo y vivir con calidad de vida. Es verdad que si reduzco la dosis se puede disminuir la eficacia, pero a lo mejor lo voy a mantener más tiempo, con lo cual voy a conseguir la misma dosis con menos toxicidad. Todo se puede negociar, pero hay que hablar, hay que comunicarnos. Y un grado 4 es cuando ya pues hay que interrumpirlo y hay que suspender, que es lo que tenemos que intentar no llegar, tenemos que anticiparnos. Tratamiento, ¿qué medidas se puede recomendar? Pues el típico paciente o señorín que me viene a la consulta con el calcetín apretado, el zapato metido, bien arreglado. No, puedes venir como si vienes en madreñas a la consulta. Tienes que venir cómodo, zapato holgado, un calcetín que no sea opresivo y si no lo cortas en las esquinas para que no te moleste. No voy a demostrarme, tengo dolor en las piernas y ahora voy a caminar todo el paseo de la playa de Gijón. Voy a caminarlo todo, 2 veces, para decir no. Tienes que ajustar tu actividad a lo que te está pasando. Y es el único citostático, por decirlo de alguna manera, que le va bien sumergir las manos o pies en agua fría si lo toleráis bien, si está relacionado con los inhibidores de proteosomas. Las medidas farmacológicas, pues se puede utilizar para ayudaros la mitriptilina, que vulgarmente lo conoceréis como triptizol, para matizar la dosis, empezar con una dosis bajita e ir subiendo para ayudaros a mejorar. También existen otros fármacos como la gabapentina, que os sonará más, no sé si alguno de vosotros la está tomando, que también te puede ayudar
a mitigar la toxicidad. Lo que sí sabemos que no sirve para nada para este tipo de neuropatía son suplementos. Voy a tomarme vitamina C mañana, tarde y noche, voy a tomarme vitamina B6 porque lo escuché no sé dónde, no sirve para nada. Está contraindicado. Bueno, puedes tomarlo si quieres, pero no te va a beneficiar. Otro efecto secundario, otro efecto adverso que te puede provocar el uso de inhibidores de proteosomas es la diarrea. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los inhibidores de proteosomas van al sistema nervioso, al sistema neurológico. También hay nervios a nivel del estómago, y esos nervios pueden hacer que se enlentezca el ritmo intestinal o que pase lo contrario, se acelere. Con los inhibidores de proteosomas es más frecuente el estreñimiento, pero también podemos encontrarnos diarrea. Entonces, lo de siempre, ¿no? Lo que recomendaríamos a cualquier persona que tiene un episodio de una gastroenteritis. Rehidratarse, alimentos astringentes, no bebidas con cafeína. Es que mira, traigo la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola, pero cero, sin cafeína y sin azúcar. Y no tomar tampoco bebidas con cafeína, ni alcohol, ni zumo de frutas, porque son azucarados y favorecen más la diarrea. Medidas farmacológicas, si la diarrea ya dura bastante, pues entonces ya pasamos, y si ya hemos descartado que no es causa infecciosa y es realmente por el fármaco, pues pasamos a tomar el Fortased, la loperamida. ¿Cuánto loperamida puedo tomar, Esther? Pues generalmente es, cuando el ataque es importante, tomarlo cada 2 horas, no pasa nada, durante el primer día, y luego espaciarlo cada 4 horas cuando el paciente está acostado, porque tenemos menos actividad intestinal. Luego, después del primer día, podemos pasar ya cada 12 horas, y cuando la diarrea es ya grave e importante, pues no pasa nada, se suspende el fármaco. La constipación es el estreñimiento y es muchísimo más frecuente, puede llegar a un 50% de pacientes, y al principio, cuando yo ahora hace bastante que no me encuentro episodios, pero sobre todo con el bortezomib intravenoso, había pacientes que hacían cuadros pseudoobstructivos de pseudooclusión intestinal. Tenías que estar muy pendiente porque el paciente no te lo quería contar. A ver, no hay que obsesionarse, es que tengo que ir al baño todos los días. No, cada uno sabemos sabemos nuestra tendencia, nuestro ritmo. Si nuestro ritmo intestinal es cada 2 días, cada 2 días, cada 3, pero regularlo, no decir me paso. Entonces, en este caso, aumentar la actividad física, si me lo puedo permitir, pues me muevo un poquito más porque sé que me va a venir bien, como decimos vulgarmente, para mover las tripas, incrementar la ingesta, y sí, de frutas, zumo, fibra en la dieta, y medidas que nos pueden ayudar, pues fundamentalmente el bisacodilo, laxantes osmóticos como la lactulosa, y están contraindicados todos los laxantes formadores de masa. Eso, y los lubricantes tipo microlas, etcétera, de forma puntual, no de forma constante. Esto no está aquí escrito, pero sí que os puedo comentar que cada vez es más interesante y se estudia cada vez más. Lo hablaba antes con Mar, una paciente que se estudia la microbiota. La microbiota está relacionada con los gérmenes que nos colonizan, con los que tenemos. En pacientes sanos no tenemos que estar tomando cosas ni probióticos ni nada, porque la microbiota es nuestra, es única, la hemos generado nosotros y es como la selva virgen, es nuestra. Pero en el momento de que tú tomas laxantes, la estropeas, la tienes perjudicada. Entonces, antes que tomar sin parar Dufalaz, por decir un laxante, es más importante tomar probióticos y fortalecer la flora para generar nuestra flora que está estropeada por el tratamiento de quimioterapia que hemos recibido, más el uso de laxantes. ¿Qué probióticos? Pues no puedo hacer aquí informaros de marcas, pero simplemente, no sé, voy a deciros los Actimeles que hay en los supermercados, que hay distintos sabores, es decir, acostumbrar, porque es verdad que tenemos disregulada nuestra flora intestinal. ¿Por qué? Por el estreñimiento y por el uso de la quimioterapia. Aquí se está avanzando mucho y se está estudiando mucho. Luego, otro efecto secundario que es menos frecuente, pero también lo provoca el Belcade, el bortezomib o el calcizormid, es la hipersensibilidad. Es decir, que a veces puede provocar reacciones en la piel suaves, no tan serias como puede ser con otros fármacos como los IMID, la lenalidomida, pero aquí, si tienes picor o molestias, siempre higiene con jabón de avena, hidratación de la piel, no usar lociones con perfume, y medidas farmacológicas cuando es muy importante y te molesta mucho, los corticoides, las lociones de talco, antihistamínicos, los mismos que damos para las alergias, y claro, si ya te molesta mucho, pues reducir dosis. Esto es, bueno, simplemente que recordéis, porque de repente descubrí que había algún paciente que le daba por ir a la herboristería
Y decía, bueno, pues la señora de la tienda le informaba bien, decía, oye, pues si tomas esto, si tomas lo otro, bueno, pues hay que tener cuidado con esas cosas porque pueden interaccionar con los fármacos que estáis recibiendo y pueden potenciarlos o disminuir su eficacia. Entonces, disminuyen el efecto del bortezomib fundamentalmente fármacos o productos como puede ser el té verde, el zumo de pomelo, contraindicados, no tomarlos, porque disminuyen la eficacia del fármaco que estás recibiendo e incrementan la toxicidad, incrementan la concentración, con lo cual pueden aumentar la toxicidad, los eventos adversos, pues aquellos, si estáis tomando, por ejemplo, el copidogrel. El copidogrel es un fármaco tipo la aspirina que se da para tener la sangre más líquida. Bueno, este es un listado, son los más frecuentes y los que hay que tener más cuidado. Y eso hemos acabado con los inhibidores de proteosomas. Bien, ¿os gusta hasta ahora? Sí. Vale. Pues pasamos a los IMID, a los inmunomoduladores, que todos conocéis, que es la lenalidomida o la pomalidomida, o está a punto de comercializarse y habrá un ensayo que tenemos muchas ganas ya de comenzar. Hace poco salía que Burgos también se unía al ensayo, muchos hospitales de España. Es un ensayo del Grupo Español de Mieloma que introduce este fármaco iberdomida, que es un derivado, es un IMID. El efecto adverso peor, por decirlo así, o que más os asusta de los IMID es la trombosis. Pero la trombosis hay una escala para valorarla. No todos los pacientes tienen mayor predisposición que otra. Los factores de mayor riesgo pues sería pues, la obesidad, que tengas un reservorio central, que asocies enfermedad cardíaca, una arritmia, o tengas también el mieloma ya debutado a nivel renal, hay que tener cuidado con la proteinuria, que tengas diabetes, que tengas problemas de la coagulación, que es lo que llamamos trombofilia, que te predispongan a tener trombosis, que hayas tenido una cirugía reciente, es decir, que estés mucho tiempo encamado. Todo eso va a hacer que cuando yo tenga delante el mieloma, diga, pues este mieloma le pongo aspirina o le pongo, digo aspirina porque lo conocéis todos, o le pongo otro tipo de anticoagulante, que en este caso el que está aprobado es la heparina, que es el engorro es tener que estar pinchándose. El otro efecto que provoca, al igual que estábamos hablando del bortezomib, es la neuropatía periférica. Pero la neuropatía periférica de la lena o de los IMID es diferente. De la lena y de la pomalidomida es más fácil de manejar, pero de la talidomida, si no la detectamos a tiempo, es irreversible. Entonces, por eso siempre empezamos con una dosis de talidomida de 50 y vamos subiendo, y la dosis máxima es de 200. Por eso, si puedes evitar... por eso está muy bien el esquema de dar a VTD, el que acaba de ser aprobado, porque la dosis máxima de talidomida que puedes utilizar es de 100, con lo cual tiene menos neurotoxicidad. La toxicidad es la misma, el mecanismo por la que se produce es diferente, es una disminución del aporte sanguíneo, hay un fenómeno de angiogénesis a nivel de los vasos y eso es lo que favorece que tenga ese tipo de neuropatía. Se puede transformar en temblor, si no la detenemos a tiempo, el típico paciente que ves, o atasia, es decir, abres la planta de los pies al caminar para mantener la sustentación, la base de sustentación. Por supuesto, la diabetes, como siempre, tiene mayor incidencia de neuropatía. Y entonces es muy importante, si es un grado 3-4, pues suspender o disminuir la dosis de talidomida. El efecto adverso, quizá más llamativo y que es importante, es decir, quizá el que más nos asusta es la trombosis, la neuropatía, hay que estar atenta en los IMID, pero el que puede llegar a ser grave si no lo detectamos a tiempo es el cutáneo. Ha habido pacientes, a mí no me ha pasado, pero sí que han ingresado en la UCI por tener una reacción cutánea, un exantema cutáneo importante y pues el paciente no le daba importancia, lo típico, voy a aguantar el fármaco como sea y no lo notifico. Entonces, las medidas generales lo mismo, lo que hemos dicho cuando hay una reacción cutánea que se pueda llevar y cuando la medida, cuando ya es grave, pues lo que hablamos, corticoides y fundamentalmente los corticoides y aquí sí, si es grado 2 o 3, reducción de dosis de la lenalidomida. Hay que reducirla y no pasa nada si la suspendes. No la tomes una semana. Lo que queda es que luego... No la tomes. Vemos si se resuelve y luego reintroducimos a dosis más baja asociando corticoides a dosis bajas y antihistamínicos. Los antihistamínicos clave y generalmente 2 antihistamínicos. Bueno, sabéis que los IMID, sobre todo si habéis participado en algún ensayo clínico o si siempre hay un programa de riesgos que está relacionado con la teratogenia, es decir, el riesgo de que, sabéis que se transmite, puede atravesar la barrera fetoplacentaria y transmitirse al feto. Cuando tú tienes que decírselo a un señor de 85 años o a una señora, tú dices, este señor de 85 años tengo que decirle que
tenga cuidado con la teratogenia y tal. Y me dicen los residentes, yo a este no se lo digo, Esther, porque este no va a tener hijos. Bueno, pues os puedo contar el caso de un paciente que venía con su esposa, le contamos esto, tenía 70 y tantos años, de los que yo digo que son jóvenes, y a la semana vino con otra señora, su amante o su señora, para que yo le explicara esto. Entonces, desde siempre le digo a los residentes, tenéis que explicarlo todo. La información os empodera, os da y sabéis todo lo que es. A veces da miedo informar de esto porque tengo una paciente, cuando le informó el farmacéutico, pensaba que era teratogénico, entonces que ella lo podía transmitir. Y entonces en casa se ponía una escafandra como con guantes y todo, como cuando los pacientes COVID, y lo averiguó por un hijo. Entonces a veces cuando transmitimos hay que comunicar, es decir, la teratogenia es que tú lo tomes y que puedas transmitirlo al feto. Por eso, después de utilizar la pastilla o tal, siempre lavarse las manos. La fatiga, la astenia, es lo que más me preocupa porque es lo que nunca puedo ayudar bien. Le recomiendas al paciente que tome tónica, se supone que la tónica aporta quinina y que puede ayudar, la tónica de antes, la de ahora, pero hubo un paciente que me tomaba tónica mezclada, entonces, bueno, me lo contó. Así que imaginaros cuando vino la hija. Y la única situación, bebidas de estas isotónicas tipo Isostar, Aquarius, bueno, puede aportaros electrolitos, pero es algo muy difícil de manejar. A veces he tenido algún paciente con la lena que tenía un estado de anedonia. Incluso algún compañero mío llegó a plantearse que tenía pues, un tumor de páncreas, porque tenía tal depresión, dice, este tiene algo oculto, algo que era como que le daba lo mismo 8 que 80, le podías dar un tortazo y se quedaba igual. Era un estado como bueno, pues la única manera de saber de esto es responder, es la reducción de dosis. No hay otra cosa, y cuando la fatiga os importa, os molesta tanto para la vida, para vuestra vida y sois jóvenes y tal, no pasa nada, hay otros fármacos, se suspende y se busca otra alternativa. La toxicidad, ya hemos quitado la toxicidad más importante de los IMID y pasamos a la toxicidad de los anti-C38. Hay dos fármacos que conocéis, que es el daratumumab y el isatuximab. Todos acaban en MAF, y la toxicidad más importante está relacionada con los efectos alérgicos que provoca cuando infundes el fármaco. Por eso lo importante es sobre todo la premedicación del fármaco, que a todos os premedicarán con corticoide y un antihistamínico que hay que tomar y paracetamol previo a recibir la dosis, fundamentalmente en las primeras dosis. Y si luego ya no tienes reacciones alérgicas, realmente ya no es necesario continuar con toda la estrategia, porque es en los primeros ciclos donde puede haber una reacción alérgica. Otro efecto adverso que puede provocar y que se ve bastante ahora con los anti-C38 es que provoca fenómenos de inmunoparesia. ¿Qué quiere decir eso? Descienden mucho las inmunoglobulinas, predispone infecciones. Por eso la importancia de vacunaros de la COVID y siempre un poco alejados de cuando habéis recibido la dosis de daratumumab para que funcione. Son los eventos adversos como más específicos de los 3 grandes bloques de fármacos. Hay un fármaco que todavía no, espero pronto poder decir que esté aprobado, que se llama belantamab, es un anti-BCMA. Es un fármaco que nos está dando unos resultados muy buenos, pero que tiene una toxicidad ocular, que es una disminución de la agudeza visual. No es que te vayas a quedar ciego ni cosas porque los pacientes, sino simplemente estamos hablando de toxicidades. Imaginaros la neuropatía de no poder caminar, de tener que andar con inestabilidad, o aquí no he comentado la toxicidad cardíaca que puede provocar fármacos como el calcizormid, porque ya era centrarnos con fenómenos de insuficiencia cardíaca. Entonces, una disminución de la agudeza visual que sabes que es reversible y que provoca un resultado muy bueno, con resultados en salud que estamos viendo en los pacientes, pues yo espero que este fármaco pronto esté aprobado y podamos ya ofertároslo a vosotros. Porque es la toxicidad, el resto de toxicidades no tiene ninguna. La única es esa, que lo que hacemos es trabajar conjuntamente con los oftalmólogos, hay que hidratarse mucho el ojo, y cuando el paciente nota o el oftalmólogo ve que aparece algún quiste en la córnea, decir, oye, y paramos y reducimos dosis. Y lo mejor de todo es que mantiene la eficacia del fármaco. En cuanto a efectos adversos generales, destacar la mucositis. La mucositis se ve fundamentalmente con fármacos como la poliquimioterapia anterior o cuando hacemos alguna combinación, por ejemplo, con la ciclofosfamida. Entonces, pero siempre cuando vienen los pacientes a la consulta le dices, utiliza un cepillo, bueno, os lo dirán a todos, un cepillo de dientes que sea suave, no utilices uno duro, no puedes utilizar colutorios tipo, no sé, los típicos que utilizas para limpiar la boca, no,
porque dañas o estropeas tu flora bacteriana normal. Entonces lo normal es hacer enjuagues en la boca con agua con sal. Agua con bicarbonato y sal, y no meteros no quiero dar nombres de marcas, pero por ejemplo Oraldine o fármacos así, no serían recomendados, por eso, porque nos cargamos un poquito nuestra flora. Cuando existe mucho dolor, pues hay fármacos que pueden tener ácido hialurónico y pueden ayudarnos un poquito a mejorar esa mucositis, porque claro, los gérmenes los tenemos en la boca o en la zona anal, que son las dos zonas que siempre tenemos que cuidar. Hay una serie de plantas medicinales que os pongo aquí, simplemente he listado por si vais o os da por ir a algún herbolario, pues que sepáis que estos fármacos hay que tener cuidado con todas estas hierbas porque interaccionan, potencian, disminuyen o incrementan los eventos adversos de los fármacos. Seguro que muchos ya los conocéis, nosotros se los damos a los pacientes cuando vienen a la consulta un poco para que sepan, porque yo creo eso que es bueno que sepáis un poquito dónde estamos. Y luego la nutrición. La nutrición, os pongo este esquema. Sabemos que el estado de un tumor, cualquier tumor, provoca un estado de inflamatorio. ¿Qué quiere decir un fenómeno inflamatorio? Que eleva todas las moléculas interleucinas, todo. Está a toda pastilla. Y eso va a hacer que perdamos masa muscular, va a hacer que tengamos distintos problemas, tanto digestivos como a otros niveles. Entonces ahí en esta foto os quería poner las células plasmáticas, que veis que son esas células nucleadas, pueden ser binucleadas, esa que veis así tan grande, me recuerda a un huevo frito, es una célula muy bonita, pero que todos tenemos, pero que hay que tener una cantidad determinada. Pues la malnutrición asociada a esta enfermedad se define como un estado en el que existe una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes basados básicamente porque nuestra médula ósea, la fábrica de todas las células, está llena de estas células y entonces impide pues, que haya glóbulos rojos, que haya glóbulos blancos, que se produzca hierro, vitamina B12, etc. Entonces, si no tratamos este estado de malnutrición, pues tenemos una disminución del nivel de actividad, una menor calidad de vida, una menor supervivencia, un incremento del riesgo de las complicaciones. Es decir, ponme el tratamiento, pero es que no comes, ponme el tratamiento, sé que se van a incrementar los procesos infecciosos. Entonces hay como 4 escalas. La precaquesia es el estadio cuando existe una pérdida de peso que es inferior a la cantidad que ya hablamos de algo grave. Es cuando hablamos de anorexia, cuando ya no tenemos ganas de comer. Y cuando hay cambios metabólicos. La caquesia es cuando la pérdida de peso ya se incrementa, es superior a ese 5% y hay un bajo ingesta oral. Es decir, como poco, Esther, no sé por qué no me apetece comer. Y la caquesia refractaria es cuando ya no responde a nada. Entonces, nosotros, ¿dónde tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que identificar al paciente en el estado de precaquesia? Por eso le pregunto, ¿y tú cómo comes? ¿Qué desayunas? A veces tienes la consulta tan petada que no tienes tiempo y mientras el paciente te está contando lo que está desayunando, tú ya te vas dando cuenta de cómo está el paciente. Hay 2 conceptos que son diferentes, que son el concepto de sarcopenia, ¿os suena? ¿Lo habéis oído? Y el concepto de caquesia. La sarcopenia es cuando hay una baja fuerza muscular. Hoy sabemos que para los cánceres en general se les da más importancia, no tanto voy a correr 20 kilómetros, sino también tener fuerza muscular. Entonces, el estado de sarcopenia es cuando hay baja fuerza muscular, simplemente mover esta botella así, simplemente este ejercicio. Hay pacientes que no pueden hacerlo. Sería el primer grado de la sarcopenia. El grado 2 es cuando además de la baja muscular hay no solamente baja masa muscular, sino también en cantidad y calidad. No solamente fuerza, sino que tú también percibes que no la tiene. Y el grado 3 es cuando también hay baja función física. Pues el paciente tiene los 3 estadios. La caquesia está más relacionado con la disminución del peso y está más relacionado con el índice de masa corporal. Es decir, es diferente. Uno está en la sarcopenia más relacionado con la masa muscular y el otro está más relacionado con el estado general, con lo que sería el índice de masa corporal. Entonces aquí es cuando tenemos que actuar, ¿no? Cómo ajustar los objetivos nutricionales para que el paciente se encuentre mejor. Entonces ahí os traigo esta escala, es una escala que utilizamos en mi hospital que tiene 3 pasos. Lo utilizan los endocrinos en este estudio que os estaba diciendo yo que estamos haciendo para puntuar y detectar a los pacientes que tienen situación de necesidad de suplementos nutricionales. En el paso 1
lo que valoras es el peso partido por la talla, ¿sabéis? Y según el grado establecemos una puntuación de 0 a 2. En el paso 2, además de la puntuación del índice de masa corporal, valoramos la pérdida de peso que haya tenido el paciente en los 3 o 6 últimos meses. Y en el paso 3 también tenemos en cuenta si el paciente ha estado muy enfermo. Es decir, imaginaros que pues, he estado ingresado porque he tenido COVID o he tenido una infección. Entonces, no es lo mismo a la hora de valorar el riesgo de malnutrición. ¿Y cuáles son los objetivos de la terapia? Pues mantener o mejorar la ingesta de energía o proteínas, pues mitigar lo que hablamos de las anomalías metabólicas, preservar la función física y, lo más importante, que parece una tontería, es reducir el riesgo de intolerancia al tratamiento. Cuanto mejor me encuentro, mejor voy a tolerar el tratamiento. Porque lo que no puedo pretender es, recibo el tratamiento y estoy genial. Estoy tomando algo que me va a provocar algún evento adverso, que tengo que conocer, identificar, decírselo a mi hematólogo que tengo suficiente confianza para que me ayude. Entonces yo aquí os pongo el consejo dietético que hacemos en nuestros pacientes. Puse un paciente estándar de 70 kilos, entonces que necesitaría unas 1.800 a 2.100 calorías y de proteínas necesitaría entre 84 y 105 gramos de proteína. Debe consumir, eso lo sabemos todos, yo se lo digo siempre a mi hijo, aunque luego no lo cumplo a veces, bastantes veces, consumir una alimentación saludable y variada que incluya alimentos de todos los grupos, lácteos, huevos, carne, verduras, fruta, harina y Esther, ¿qué puedo comer? Puedes comer de todo. Consumir una alimentación fraccionada, siempre, si es posible, pues me como la fabada, que es, porque sabéis que en Asturias ahí copiosamente, una fabada y encima le pongo el compango y me lo tomo al mediodía. No, es mejor 5 o 6 veces al día y cumplir horarios. No hay que ser pero intentar cumplirlos. Evitar los alimentos a temperatura muy caliente, como son sopas, caldos o cremas, ya que sacian muy rápido y no buscamos que te sacie porque no te alimenta. Evitar también comer ensaladas o verduras cocinadas sin acompañamiento. Oye, pues me tomo este filete a la plancha, pero lo acompaño pues de un salteado de verduras o un salteado de setas, algo que me aporte también. Las verduras y frutas cocidas tienen disminuido su tamaño y por tanto son menos saciantes. Es decir, son interesantes porque sacian menos, siempre que las tomo cocidas. Por ejemplo, manzana asada. Priorizar el consumo de carnes blancas, pollo, pavo, conejo. ¿Puedo tomar carne? Sí. Son menos saciantes que las carnes rojas, ya que sobre todo nos exigen menos masticación. Que ya sabéis que uno de los problemas es cuando utilizamos difosfonatos para fortalecer los huesos, son los problemas de osteonecrosis mandibular. Entonces, tenemos que también cuidar nuestra dentadura. Evitar el consumo rutinario de azúcares simples, azúcar de mesa, miel, mira esto, mira esta miel, no. Bebidas gaseosas o refrescos. También tan importante como comer es dormir, incluso más, hay que descansar. Dormir mínimo de 7 u 8 horas y asegurar un nivel óptimo de ingesta de agua. Y si no te gusta el agua, pues con fruta, con infusiones y sobre todo, pues los que sois de Madrid, aquí que hace tanto calor, pues yo diría pues en el verano, ¿no? Que debió ser pues tremendo. En cuanto al consejo dietético, aquí os traía un poco los alimentos que yo pondría. Añadir a los platos alimentos que aporten energía. ¿Qué alimentos puedo añadir en mis platos que me aportan energía? Aceite de oliva virgen extra, nata, leche en polvo, leche entera, leche enriquecida con proteínas, aguacate. El aguacate es súper bueno, además que te ayuda también para regular para ir bien al baño, ¿no? La mantequilla, la margarina, la crema de cacahuete, los patés como de aceitunas, la harina de garbanzos, las setas, los frutos secos molidos, el ajo. Todo eso se puede añadir a los platos de alimentos, en cualquier alimento una ensalada, cualquiera le pones algo de esto porque sabes que te están aportando energía. ¿Y qué te añade? Porque necesitamos energía, pero también necesitamos proteínas. Y las proteínas que nos lo aportan fundamentalmente el huevo. Clara de huevo, cocida, huevo cocido entero, picado, leche en polvo, queso rallado en porciones, los yogures estos griegos, los frutos secos molidos. Todo esto nos puede ayudar a aportarnos proteínas. Y si no se cubren las necesidades y no hemos cumplido nada de eso, es cuando ya pasamos a los suplementos proteicos. Si no se cubre el 75% de las necesidades. Saber que no sustituyen nunca las comidas, se deben tomar despacio en pequeñas tomas, entre comidas o después de las comidas. Y hay que elegir fundamentalmente para vosotros que sean hiperproteicos e hipercalóricos. Es lo que necesita un paciente con mieloma. En cuanto al ejercicio, las recomendaciones, pues lo que hablamos, evitar una actividad, os puedo decir que se están estableciendo o se están definiendo distintas guías con distintos grupos. Hay una hematóloga de la zona del sur
que está haciendo vídeos grabados con un preparador físico, y yo creo que es algo muy novedoso que os podrá llegar a vosotros. Aquí son recomendaciones muy básicas. Hacer una actividad moderada y vigorosa, es decir, caminar unos 150 minutos por semana. Entrenamiento de fuerza es muy importante, es decir, esto que nos cuelga aquí, a muchos de nosotros, es muy importante. Fuerza, una mancuerna de 1 kilo, que puede ser una botella, y hacer ejercicios que nos ayudan un poquito a mantenernos. Os traje la rueda de Bibifragi, no sé si os suena, que tiene distintas actividades según. Esta rueda la utilizamos también en mi hospital. El grado 1 es caminar, simplemente, según como veas al paciente, le recomiendas. Gracias. Me escucháis, ¿verdad? Le recomiendáis simplemente caminar. El grado 2, si le veo que tiene un poquito de temblor o que le cuesta, pues le digo, simplemente en la consulta le damos una sábana y tal, y vemos cómo estruja una toalla y se lo mandamos a hacer en casa. El grado 3 es lo que os digo, levantar una botella. De hecho, ahora nos están aportando productos nutricionales y nos llevan las mancuernas para dárselas también a los pacientes, para que las rellenen con agua o con granos de lentejas. Levantarse de una silla, algo tan simple como esto. Es que voy al gimnasio, no, levantarse de la silla. Subir y bajar escaleras. Voy al gimnasio, pero luego es verdad que vivo en un 7º y cojo el ascensor. Aquellos que podáis. Caminar haciendo toques con un globo, lo que hacen los niños, para ver los reflejos y cuando baje las escaleras o algún sitio no me caiga y me rompe algo. Caminar haciendo 8. Esta gente que ves que va haciendo, que parece que está borracho, es un poco también para favorecer el equilibrio. Estiramientos de brazos, cuando nos vamos a ir a la cama, o estiramiento de piernas. Simplemente alguno con hacer esta rueda que ponemos 9, lo que le mandamos al paciente es hacer un día a la semana un tipo de ejercicio y le damos un cuadrito para que nos lo vaya completando diciendo, pues mira, hoy bajé las escaleras, siempre adaptado al tipo de paciente, porque ya sabéis que cada mieloma es distinto, sois una población muy heterogénea y no sois comparables unos a otros, entonces es adaptándolo a cada uno de vosotros. Y con eso hemos acabado, porque era un poquito de todo. ¿Vais bien? ¿Os parece pesado? De verdad. Vale, pues lo que me quedaba y que habíamos incluido un poquito era las recomendaciones de las vacunas, ¿no? Que el año pasado también habíamos hablado. Simplemente, seguro que os lo van a comentar mejor, pero recordar que hay que vacunarse de la gripe. Las recomendaciones que hacen ahora es, incluso en las guías, acaba de salir una publicación muy buena, que he tenido que hacer una revisión yo para Asturias, y se recomiendan 2 dosis separadas un mes, y vacunar de la gripe a vosotros y a vuestros familiares, eso seguro. En cuanto a la vacuna del neumococo, sabéis que es obligatoria. ¿Cuántos de vosotros estáis vacunados del neumococo? ¿Vale? Es que es algo que es importante estar vacunado del neumococo. Todos mis pacientes, cuando les diagnosticamos, antes de empezar el tratamiento, les mando a vacunar del neumococo, de la hemófilus y ahora en Asturias del herpes, porque ahora es una vacuna inactivada que es de GSK, digo porque ha salido esa, y que se puede dar a todos los pacientes. Entonces es como obligatorio. Esas 3 hay que ponerlas. Entonces el neumococo, muchas veces me llaman los médicos de los centros de salud porque dicen, es que le he puesto la conjugada de 13. Hay 2 tipos de neumococo, una conjugada y otra polisacárida. Entonces, según la que te hayan puesto antes, tienes que recibir. Si te han puesto la conjugada de 13, puedes poner la polisacárida a las 8 semanas. Y si es al revés, pues 1 año después. Pero hay que recibir las 2 dosis. Otras vacunas que hay que poner, la de la varicela inactivada, zoster, antes me decía una persona, es que la de la varicela es activa, es verdad, antes era por virus vivos atenuados, estaba contraindicada, ahora es inactivada. El problema que tenemos con la vacuna de la varicela, del zoster, que el zoster, como sabemos todos, diríamos que es bastante duro, quien lo haya tenido, el problema que tenemos es que no ha habido ningún estudio randomizado que me permita, fundamentalmente a pacientes mayores, suspender el tratamiento con aciclovir. Entonces, les vacuno, pero todavía no sabemos si yo puedo suspenderle el aciclovir. En los pacientes jóvenes, en los candidatos a trasplante, sí hay un estudio y lo que te recomiendan es ponérselo al mes de haber acabado el trasplante y a los 2 meses después del trasplante. Y eso, al año, se podrá suspender el uso de aciclovir, que también es un fármaco que si podemos evitarlo, pues mejor, porque sabéis que también hay que matizarlo y adaptarlo a la función renal, es un fármaco nefrotóxico y bueno, pues todo lo que pueda ayudarnos mejor. Entonces, vacunas obligatorias, neumococo, la de la gripe, habíamos dicho que vosotros y vuestros familiares,
la del neumococo, la de la Haemophilus, yo a todos mis pacientes se lo pongo, pero es verdad que es fundamentalmente, está indicado en pacientes, yo también llevo amiloidosis en pacientes que tienen amiloidosis porque tienen mayor inmunosupresión y en aquellos pacientes que tienen algún problema, anesplenia significa problemas con el bazo, que les falta el bazo. Pero les recomiendo neumococo, Haemophilus y luego la varicela. Otras vacunas que son obligatorias hoy, pues como no, la del COVID-19. Esther, es que he tenido el COVID, sé que va a haber una charla sobre esto, pero solamente comentaros que los pacientes vienen y dicen, es que tuve el COVID hace un mes, me tengo que vacunar de la vacuna. Mi sensación o mi impresión, viendo los resultados, es que hay que vacunarse, porque no generáis anticuerpos y los pacientes más graves que he tenido son pacientes que no les tocaba a algunos y cogieron el COVID y se pusieron muy malitos. Entonces, la vacuna de la COVID, vosotros no os la penséis, vacunaros. Y bueno, esta soy yo con Teresa, que nos llevaron a los Picos de Europa a dar un paseo. Yo pensaba que a los Picos de Europa de Asturias y me tocó de Cantabria, pero bueno. Y allí estuvimos. Muchas gracias a todos y para lo que me necesitéis, bueno, pues sin problemas. Ha sido un placer.